La Atlántida. ¿Leyenda o realidad? La Atlántida constituye la novela de misterio más grande del mundo. Su nombre mismo evoca un enigmático sentimiento de familiaridad y memorias perdidas, lo que es natural, puesto que nuestros antecesores han hecho conjeturas acerca de ella durante miles de años. Si buscamos la palabra Atlántida en una enciclopedia, podemos leer que se trata de un continente perdido y mítico y, entre otras referencias, veremos que fue descrita por Platón en el siglo IV AC, en dos de sus diálogos, Filmeo y Critías, en los que hace referencia a una visita de Solón a Egipto. Entonces se enteró de que los sacerdotes de Sais guardaban documentos escritos acerca de una isla continente situada más allá de las columnas de Hércules, nombre que se daba en la antigüedad a Gibraltar, llamada Atlántida y que era el corazón de un grande y maravilloso imperio y que tenía una población muy numerosa, ciudades de techos dorados, poderosas flotas y ejércitos de conquista e invasión. En su descripción de la Atlántida, Platón señala que la isla era mayor que Libia y Asia juntas, al parecer con el nombre de Libia se designaba la parte de África entonces conocida, y podía pasarse a través de ella al continente opuesto, que bordeaba el verdadero océano. El filósofo griego describe la isla como un paraíso terrestre, mezcla de imponentes montañas, fértiles llanuras, ríos navegables, ricos depósitos de minerales y una numerosa y floreciente población. Este poderoso imperio desapareció bajo el mar en un solo día, con su noche. Según los cálculos de Platón, el hundimiento se produjo unos 9000 años antes de su época. Es decir, hace unos 11500 años. Su alusión a este continente perdido al que nos referiremos con más detalle en el capítulo 3, fue, alternativamente, creída y puesta en duda a lo largo de los siglos. Parte de lo que Platón afirmaba tuvo su confirmación con el descubrimiento del continente opuesto en 1492. Conforme aumentan los conocimientos sobre la profundidad del océano se sitúan cada vez más lejos en el tiempo los límites de la prehistoria de la humanidad, y es posible que otros puntos del relato de Platón sean reconocidos como igualmente ciertos. Verdaderos o no, y cualesquiera que sean las connotaciones psicológicas, hay un gran flujo de la memoria de la raza que apunta hacia algún lugar del Atlántico, señalándolo como la cuna tribal o racial de un paraíso terrestre hacia el que fluyen las almas después de la muerte. Si la Atlántida hubiese existido, las tribus y razas que han poblado el perímetro a ambos lados del Atlántico lo recordarían, o al menos habría alguna referencia de ella en la memoria tribal o en los documentos escritos. En este sentido debemos dejar constancia de una curiosa coincidencia de nombres. El galés y el inglés antiguo situaron en el océano occidental el emplazamiento de su paraíso terrenal, que llamaban Avalán. Los griegos de la antigüedad situaron la isla más allá de las columnas de Hércules y la llamaron Atlántida. Los babilonios ubicaron su paraíso en el océano occidental y le dieron el nombre de Aralu, mientras los egipcios colocaron la morada de sus almas en el extremo occidental, y en el centro del océano y lo denominaron, entre otros, con los nombres de Aru o Alu y también Amena. Las tribus celtas de España y los vascos conservan las tradiciones de su tierra natal en el océano occidental, y los galos autóctonos de Francia, especialmente los que habitaban las regiones más occidentales, conservaban la tradición de que sus antepasados provenían de algún lugar en el medio del océano occidental, como consecuencia de una catástrofe que destruyó su tierra de origen. Los árabes creían que el pueblo de Ad vivió antes de la gran inundación y fue destruido por las aguas como castigo por sus pecados. Las antiguas tribus del norte de África mantenían las tradiciones de un continente situado al oeste, y existen noticias de tribus llamadas Atarantes y Atlantioi, así como un mar actualmente seco, Atalai, naturalmente, las montañas Atlas. Cruzando el Atlántico advertimos que en las Islas Canarias, que en teoría constituyen las cumbres montañosas de la Atlántida, existen una serie de antiguas cavernas llamadas Atalaya, cuyos habitantes conservaban, incluso en la época romana, el recuerdo del hundimiento de la isla continente. Tanto en América del Norte como en Sudamérica, nos encontramos con una serie de extraordinarias coincidencias. La mayor parte de las tribus indígenas conservan leyendas que dicen que su origen está en Oriente o que obtuvieron los adelantos de la civilización de unos superhombres llegados desde un continente oriental. El pueblo azteca conservó el nombre de su tierra de origen, Aztlán, y la palabra misma, azteca, es una derivación de Aztlán. En el idioma azteca, náhuatl, atl significa agua y la misma palabra tiene igual significado en el lenguaje bereber del norte de África. Quetzalcóatl, dios de los aztecas y de otros pueblos mexicanos, era según se dice un hombre blanco, que usaba barba y llegó al Valle de México desde el océano, volviendo a Tlapayan una vez concluida su misión civilizadora.
En su libro sagrado, los maya, quichés se refieren al país oriental donde en un tiempo habían vivido como si fuera un verdadero paraíso, en el que blancos y negros vivieron en paz hasta que el dios Huracán, se enfureció e inundó la tierra. Cuando los conquistadores españoles exploraron Venezuela por primera vez encontraron un reducto denominado Atlán, que estaba poblado por indios blancos, o que a los españoles les parecieron blancos, cuyos antepasados eran sobrevivientes, según decían, de una tierra inundada. Tal vez la más notable de todas estas coincidencias lingüísticas sea la que presenta el idioma inglés. El nombre mismo del océano en que nadamos, navegamos o sobrevolamos, Atlántico, podría ser un nexo de unión con la leyenda de las antiguas ciudades doradas que yacen en el fondo de las aguas. Ciertamente, la palabra proviene de Atlas, el gigante de la leyenda griega que sostenía el cielo. Pero, ¿acaso no era la propia leyenda de Atlas una alegoría de poder, el poder del imperio atlántico quizás? En griego, Atlántida significa hija de Atlas. Las leyendas sobre una gran inundación y sobre la desaparición de una civilización avanzada son comunes a casi todas las razas, naciones y tribus que poseen documentos escritos o tradiciones orales. Se ha sugerido que la similitud entre nuestros escritos bíblicos acerca del diluvio y los de Sumer, Asiria, Babilonia, Persia y otras antiguas naciones mediterráneas podrían tener su origen en los recuerdos de una gran inundación ocurrida en el Oriente Medio. Pero, ¿serviría esto también para explicar las leyendas de inundaciones que se conservan en Escandinavia, China, la India y en la gran mayoría de las tribus aborígenes del Nuevo Mundo, tanto en América del Norte como en Sudamérica? Dichas leyendas, con sus reiteradas alusiones a sobrevivientes que levantaron una nueva civilización sobre las ruinas de la antigua, existen en todo el mundo y aparentemente se refieren a algo que realmente ocurrió. Sin duda, debe considerarse que si la Tierra estuviese cubierta solo por las aguas, éstas no habrían podido retroceder, ya que carecerían de un punto al cual dirigirse. De ahí que uno pueda presumir que la gran inundación, tal como la recordaron sus sobrevivientes, describía un fenómeno especial, acompañado de lluvias y perturbaciones climatológicas, durante las cuales a los sobrevivientes les pareció que el mundo entero había quedado bajo el agua. Son estos recuerdos, lo mismo que aquellos que hablan de un paraíso terrestre, habitualmente localizado en una isla hermosa y fértil en medio del Atlántico, los que unidos a las numerosas referencias de los autores clásicos a dicha isla, han fascinado a los hombres de todas las épocas y contribuyeron sin duda al descubrimiento y conquista de América. Quienes rechazan la teoría atlántica argumentan que tendrían que existir más referencias a la Atlántida en la antigüedad que aquellas de las que disponemos, y que vamos a examinar más adelante. Sin embargo, considerando el estado de los documentos antiguos y considerando la posibilidad de que se descubran otros, resulta asombroso que tengamos todo lo que tenemos. Sabemos con certeza que algunos de los documentos relacionados con la Atlántida se perdieron, porque varias de las referencias de que disponemos aluden a otros más completos, que se han extraviado. Aparte de la destrucción general de los manuscritos griegos y romanos que tuvo lugar durante las invasiones de los bárbaros, una parte importante de la literatura clásica fue sistemáticamente eliminada, algunas veces por los mismos pueblos que la heredaron. El Papa San Gregorio Magno, por ejemplo, ordenó la destrucción de la literatura clásica, por temor a que distraiga a los fieles de la contemplación del cielo. Amru, el conquistador musulmán de Alejandría, donde se hallaba la mayor biblioteca de la antigüedad, más de 1 millón de volúmenes, utilizó los rollos de manuscritos de los clásicos como combustible para calentar los 4000 baños de la ciudad durante 6 meses. Amru argumentó que si los libros antiguos contenían información ya existente en el Corán, eran superfluos, y si la que encerraban no estaba allí, no tenía valor alguno para los verdaderos creyentes. Nadie sabe qué referencias a la Atlántida pueden haber ido a parar al agua caliente de los baños de los conquistadores árabes, ya que Alejandría era tanto un centro científico como literario. Los conquistadores españoles del Nuevo Mundo continuaron esta destrucción de antiguos documentos. El obispo Landa destruyó todos los escritos mayas que pudo encontrar en la península de Yucatán, con la excepción de unos 6 que ahora se guardan en museos europeos. Los mayas podrían haber proporcionado alguna información valiosa acerca del continente perdido, dado su origen y sus sorprendentes conocimientos científicos. Ello podría ocurrir todavía, si se descubriesen nuevos documentos. Aun cuando los escritos antiguos se han perdido, no faltan las obras modernas sobre la Atlántida. Se han publicado alrededor de 5000 libros y folletos en los principales idiomas del mundo, en su mayoría en los últimos 150 años.
El número mismo de obras sobre este tema demuestra el atractivo que ejerce el misterio de la Atlántida sobre la imaginación del hombre. En una ocasión, un grupo de periodistas ingleses hicieron una votación para designar las noticias más importantes que podían imaginar, y situaron la reaparición de la Atlántida en cuarto lugar, varios puestos por delante de la segunda venida de Cristo. Entre los miles de libros escritos en el pasado siglo y medio hay un pasaje en la obra de Ignatius Donnelly que merece ser citado como muestra típica de la firme creencia de muchos en la existencia de un continente atlántico, cuna de la civilización. Donnelly presentó al comienzo de su obra, publicada en 1882, 13 proposiciones que todavía se distinguen por su fuerza, originalidad y sobre todo por su tono de absoluta certeza. Son las siguientes. 1. Que en una época existió, frente a la boca del Mediterráneo, en el Océano Atlántico, una gran isla que era lo que quedaba de un continente conocido por los antiguos con el nombre de Atlántida. 2. Que la descripción que de dicha isla hizo Platón no es fábula, como se ha supuesto durante mucho tiempo, sino historia real. 3. Que la Atlántida fue el lugar en donde el hombre se elevó por vez primera de un estado de barbarie a la civilización. 4. Que con el discurrir del tiempo la isla se convirtió en una nación poderosa y muy poblada. La gran densidad demográfica impulsó a los viajes, lo que hizo posible que las costas del Golfo de México, de los ríos Mississippi y Amazonas, las del Pacífico en Sudamérica, las del occidente de Europa y África, las del Báltico, el Mar Negro y el Caspio fueran pobladas por comunidades civilizadas. 5. Que fue el verdadero mundo antidiluviano y también el jardín del Edén, los jardines de las Hespérides, los campos elíseos, los jardines de Alcino, el Olimpo, el Asgard de las tradiciones de los pueblos antiguos. Que, en fin, representa el recuerdo universal de una tierra grandiosa, donde la humanidad primitiva residió durante mucho tiempo en paz y felicidad. 6. Que los dioses y diosas de los antiguos griegos, fenicios, hindúes y escandinavos eran sencillamente los reyes, reinas y héroes de la Atlántida y que los actos que les atribuye la mitología son rememoraciones confusas de hechos históricos verdaderos. 7. Que las mitologías de Egipto y Perú representan la religión original de la Atlántida. Es decir, la adoración del sol. 8. Que la colonia más antigua establecida por los atlantes estuvo probablemente en Egipto, cuya civilización reprodujo la de la gran isla. 9. Que los utensilios de la Edad del Bronce de Europa derivan de la Atlántida, y que los atlantes fueron también los primeros que trabajaron el hierro. 10. Que el alfabeto fenicio, padre de todos los europeos, proviene del que ya se utilizaba en la isla continente. 11. Que la Atlántida fue el lugar de asentamiento original del gran tronco de las naciones arias o indoeuropeas, al igual que el de los pueblos semitas, y posiblemente también de las razas turanías. 12. Que la Atlántida sucumbió en medio de una terrible convulsión de la naturaleza, en que la isla entera se hundió en el océano, con casi todos sus habitantes. 13. Que solo algunas personas escaparon en barcos o balsas, llevando a las naciones de Oriente y Occidente las noticias sobre la horrible catástrofe, que han llegado hasta nuestra época bajo la forma de las leyendas de la inundación y el diluvio que existen en los distintos pueblos del Viejo y el Nuevo Mundo. El libro de Donnelly y los centenares de obras que le siguieron iniciaron tal vez un movimiento atlántico que ha sobrevivido, con variada intensidad, hasta nuestros días. Diversos escritores y estudiosos se han enfrascado en un nuevo examen de los libros antiguos que todavía se conservan y que tratan del tema, y han estudiado concienzudamente los mitos clásicos, las leyendas indígenas y los indicios relativos a esta cuestión que suelen hallarse en campos tan variados como los de la biología, la antropología, la geología, la botánica, la lingüística y la sismología. El material reunido es amplísimo y los resultados están sometidos a interpretación. Las 5 primeras disciplinas que hemos citado proporcionan, según la interpretación, una gran cantidad de información que indica que hubo una época en que un istmo de tierra conectó el Nuevo Mundo con el Viejo. Pudo ser primero un paso terrestre y luego un gran continente que en definitiva se quebró en una serie de islas separadas. Esto no solo explicaría algunos extraños paralelismos en estas ciencias, sino incluso ciertos rasgos culturales y mitos comunes. En lo que respecta a la sismología, la Atlántida es una de las zonas menos estables de la corteza terrestre y está sujeta a trastornos a lo largo de toda la plataforma submarina del Atlántico Norte y Medio, que se extiende por el fondo del mar desde el norte del Brasil hasta Islandia. Dichos trastornos todavía pueden provocar alzamientos o depresiones de masas terrestres.
Los recientes adelantos científicos, las nuevas técnicas arqueológicas para la precisión de las fechas históricas, las conclusiones revolucionarias acerca de la antigüedad del hombre civilizado, y sobre todo, el alcance y profundidad crecientes de la exploración submarina, han preparado el terreno para nuevos descubrimientos. En realidad, algunos podrían haber ocurrido ya, pero aún no son conocidos. Antes de que contáramos con todas estas técnicas, ya los teóricos e investigadores de la Atlántida habían alcanzado un punto en los dominios tradicionales de la investigación, más allá del cual no pudieron avanzar. En la actualidad, el área y los medios de investigación se han ampliado considerablemente.